Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Las Cosas del Comer. Ya saben que en este espacio procuramos hablar de todas aquellas cosas, aquellas realidades de la actualidad económica que están siendo atacadas o perjudicadas por malas decisiones políticas, por impuestos confiscatorios o por cualquier otro tipo de problema. Hoy vamos a dedicar el programa a un sector de la actividad económica que yo lo tengo muy metido en mi corazoncito, que no es otro que el del sector del automóvil, porque para mí los coches son algo importantísimo, primero por la cantidad de empleo y riqueza que generan y segundo porque es la herramienta con la que millones de personas hacen algo tan básico, en una democracia por lo menos, como es ir donde cada uno quiera, cuando quiera. Por tanto, el automóvil no solamente es algo que puede ser pasional para muchas personas, para mí también lo es, sino que es algo que da de comer a millones de personas en España, en Europa y en todo el mundo y que nos permite ir con libertad a donde queramos. Y por desgracia, hay muchas personas que están empeñadas en acabar con esa libertad de ir donde queramos en automóvil y en tomar todo tipo de medidas que están poniendo en grave riesgo los millones de puestos de trabajo que este sector económico mantiene. Y para analizarlo detenidamente, pues como es costumbre en el programa, pues hemos traído a una persona que sabe mucho del tema y no es otra para esta ocasión que Carlos de Miguel, que es el jefe de sección o el responsable de información de motor del diario La Razón. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, es un placer para mí estar con vosotros. Muchísimas gracias. Vamos a ir desgranando, estoy yo bien hoy con la boca y pastoso y no pronuncio bien, no vocalizo bien, parece mentira, pero bueno, vamos a ir, como siempre, vamos a hacer un resumen de prensa para contextualizar cuál es el problema, dónde nos encontramos con esos titulares que nuestro compañero Omar seguramente ya tendrá preparados. El primero de ellos, pues es sintomático, es de lo que vamos a hablar, es una noticia de nuestro invitado en el periódico La Razón, que dice: la industria auxiliar del automóvil de la Unión Europea al borde de la extinción por la dura norma de los motores de combustión. La patronal advierte de que si no se flexibiliza se perderán 500.000 de los 600.000 empleos. España, uno de los países más afectados. Y es que el sector del automóvil no solamente es el ensamblado final de coches y las marcas del automóvil, que también, sino cientos, incluso miles de empresas que dan componentes, que dan servicio a las empresas del automóvil. De eso va esta noticia y ellas también están amenazadas por las duras legislaciones que ya están en vigor en Bruselas o, lo que es peor, las que se van a poner en marcha, que eso también lo vamos a abordar. Siguiente noticia: la prohibición de los motores de combustión pone en peligro 1 millón de empleos. Se dice pronto, 1 millón de empleos, así como el que no quiere la cosa. O por qué no hablar de que uno de los mejores fabricantes de cajas de cambio, ZF, unas cajas de cambio que equipan muchos modelos de coches, pues tiene en peligro, es la siguiente noticia, nada menos, la foto 3, Omar, nada menos, ahí está, que 14.000 empleos que están en riesgo en esta empresa por la persecución al automóvil de combustión. O por qué no hablar, es la siguiente noticia, la foto 4, de que se podrían perder la mitad de los puestos de trabajo, de empleo, en 5 años y que expertos en Francia están avisando de los peligros de la situación del motor en Europa. La siguiente noticia: el sector del automóvil español perdió 70.500 empleados en el tercer trimestre de 2024. También, por qué no recordar que el CEO de Renault, la siguiente noticia, carga contra la burocracia en la Unión Europea. El tsunami regulatorio impide bajar el precio de los coches. También, otra de las noticias que vamos a abordar: los empresarios españoles del motor piden a la Unión Europea cambios radicales para salvar el sector. Exigen un nuevo marco regulatorio que garantice la neutralidad tecnológica e impulse las ventas de coches y también la renovación del parque. La foto 8, Omar, dice así: adiós a 30.000 empleos y 7 fábricas. El coche eléctrico hunde la industria europea del automóvil. O por qué no hacer referencia también en la siguiente noticia a que Europa se enfrenta al cierre de 5 fábricas de automóviles en 2025 por la crisis de ventas. O también Ford, la siguiente noticia, anuncia 4.000 despidos en Europa, pero deja a España fuera del ajuste. También, en relación a este fabricante, a Ford, es sintomático esa noticia de Motor Pasión que dice que Ford tenía 20.000 trabajadores en la fábrica de Colonia, en Alemania. 10 años después son solo 7.600. La razón es que no se compran suficientes coches eléctricos. La factoría alemana podría producir hasta 250.000 coches al año, pero Ford ha vendido menos de 40.000 unidades en lo que va de año.
También es para nota que el coche eléctrico, siguiente noticia, el coche eléctrico hunde la industria europea del automóvil. Audi ejecutará 7.500 despidos en Alemania por falta de ventas. Y ya como colofón, la última de las noticias, la número 13, Omar, por favor, ahí está. Volkswagen planea cerrar 3 plantas en Alemania y despedir a decenas de miles de empleados. Es la primera vez que la compañía cierra plantas en sus 87 años de historia. Muchas de estas noticias que hemos seleccionado han sido publicadas a lo largo del año 2024. En ese momento también había previsión de cierre de plantas de fábricas de automoción y de componentes para este 2025, que estamos ya en la fase final del año. Así que vamos a ver esas previsiones de 2024 si se han cumplido o no. Y para ello lo primero que hay que hacer es pedirle una valoración general a alguien que lleva muchísimos años dedicado a la información del automóvil, de cómo las imposiciones ideológicas de Bruselas están acabando o están poniendo en riesgo 12 millones de empleos del sector del automóvil en Europa, 2 millones de ellos en España. Don Carlos. Es evidente que es así porque hay un principio básico. El motor de explosión es un motor de combustión interna, es un motor mucho más complejo que un motor eléctrico. Las cajas de cambios son también más complejas que una caja de cambios de un motor de un coche eléctrico que solamente tiene una velocidad y no tiene más. Y lógicamente se necesitan menos materiales y además se ha puesto en marcha un sistema que está beneficiando mucho a los fabricantes que más desarrollados tenían esta tecnología, que eran los fabricantes chinos, que han incrementado sus exportaciones hasta llegar a 6,4 millones de automóviles durante el año pasado. Es decir, exportan más los chinos fuera de sus fronteras que Japón, Estados Unidos y Alemania juntos. O sea, estamos vendiendo la industria del automóvil, que supone más o menos un 10% del PIB europeo, y en España un 9% del empleo, se la estamos regalando, por así decirlo, o abriéndole las puertas muy fácilmente a los fabricantes chinos, que cada vez van incrementando más la cuota de mercado dentro del mercado nacional. Don Carlos, en su opinión, ¿a qué responde que se esté tratando de imponer el coche eléctrico a todo el mundo, con independencia de que ese tipo de propulsión no le sirva a todo el mundo? Igual que un diésel no le sirve a todo el mundo, igual que un gasolina tampoco. Es decir, en función de las necesidades de movilidad que tenga cada conductor, hay tecnologías que le van a dar un servicio mejor que otros. Sin embargo, esto que es de pura lógica, cuando uno llega a los diésel, sobre todo, se niega y se pretende que todo el mundo, con independencia de las distancias que tenga que recorrer, del tipo de movilidad que hace, tenga que ir en coche eléctrico, aunque no le valga. De hecho, Idealista sacó una noticia hace unos días, o hace unos meses ya, que dice que el 55% de las viviendas en España no tienen plaza de garaje y, por tanto, no hay donde cargar los coches, porque el coche eléctrico, mucha gente dice que se puede cargar en casa, pero claro, eso siempre y cuando tengas un garaje, porque si no tienes garaje, ¿qué haces? Esas cifras son muy optimistas. Según los estudios que hay, solamente duermen en garaje un 17% de los coches que hay en España. Duermen en garaje. Eso no significa, además, que esos garajes puedan tener carga suficiente, un punto de carga suficiente. Porque si tú tienes el privilegio de vivir en un chalet, está muy bien, pero si vives en una casa de vecinos, con muchos vecinos, y que utilizan un garaje comunitario, pues es una complicación ponerte en tu plaza un wallbox para recargar tu coche eléctrico. Y si todos se lo ponen, a lo mejor no está preparada la instalación eléctrica de la casa para soportar tanta potencia de energía entrando. Con lo cual es hablar de una hipótesis de que todos los coches pueden ser eléctricos absolutamente falsa. Nadie entiende por qué se ha puesto esta medida cuando además los fabricantes europeos principales, que son los grupos grandes en el mundo, que eran pues Volkswagen, el grupo Fiat y Jeep y el grupo Stellantis o Mercedes o BMW, el mercado europeo es una parte del mercado, pero tienen que vender en todo el mundo. Y claro, pensar que se va a electrificar la India, África, América del Sur, a corto plazo o a medio plazo, es verdaderamente ingenuo pensar que va a ser.
porque ya hay dificultades para la electrificación de los países europeos que teóricamente son los más avanzados del mundo, ¿no? Porque ese es un problema de la carga. Entonces, como los problemas de la recarga son muy importantes para los propietarios de coches eléctricos, pues la realidad es que las ventas no se producen al ritmo que la Unión Europea en su momento pensó que la iban a hacer. Y en España estamos hablando de que las ventas de eléctricos puros son entre un 5 y un 7%. Que nos engañan de vez en cuando hablando de electrificados. No, hay que distinguir entre eléctricos y electrificados. Los eléctricos son los eléctricos puros, los electrificados son los híbridos. Y los híbridos enchufables o no, pero que esos sí que pueden tener una utilidad buena, porque si te vas de viaje, cuando se te termina el cupo de electricidad, si no tienes un punto de enchufe, utilizas tu motor de combustión. Pero los eléctricos, quitando el entorno urbano, es una dificultad para los viajes. Tienes que programar el viaje, tienes que saber que los puntos donde te tienes que parar están vacíos en ese momento, pierdes alrededor de media hora en hacer un repostaje, cuando en gasolina o en diésel son 5 minutos en la gasolinera. En fin, son una serie de dificultades importantes. Bueno, y las autonomías son infinitamente mayores. Yo, por ejemplo, tengo un diésel del año 2009, que tiene ya 415.000 kilómetros. Sí. Lo tengo en perfectas condiciones, va a revisión cuando le toca, tiene todos sus componentes y todos sus sistemas perfectamente revisados, porque es un coche ya entrado en años en kilometraje, pero a pesar de eso, me sigue haciendo los mismos consumos que cuando era nuevo, y por depósito, sí, me sigue dando los mismos 1.200, 1.300 kilómetros de autonomía por depósito, lo cual, para hacer viajes largos, que es el uso fundamental que yo hago del coche, a mí me viene estupendo no tener que estar parando a cargar cada 300 kilómetros durante media hora. Sí, porque además esa es otra gran mentira. Cuando un fabricante te dice que su coche eléctrico tiene una autonomía, pongamos las máximas que están andando ahora, de 600 kilómetros, es cierto en sus ensayos, hechos en un circuito plano, con un conductor profesional que va con las ventanillas cerradas para que no haya pérdidas aerodinámicas, evidentemente sin calefacción y sin aire acondicionado, y toma la salida, y cuando se para el coche dentro del circuito van a buscarle y le han medido. Usted ha hecho 598 kilómetros. Vale. Desde el 100% de la batería al cero. La realidad es que cuando tú vas conduciendo con el aire acondicionado, con la radio puesta, con a lo mejor una ventanilla bajada, los kilómetros en coche eléctrico duran unos 600 metros. Cuando vas viendo cómo baja la autonomía eléctrica. Y luego, por otro lado, está que los fabricantes te dicen que normalmente no intentes cargar la batería del 80 al 100% en ese tramo. Primero, porque tarda muchísimo más. Y después, porque cargándoles al 100% terminan fastidiándose las baterías. Y tú, por tu lado, cuando estás a un 20%, ya vas asustado y estás buscando un punto de recarga. Con lo cual estás utilizando solo un 40% de la autonomía que te dicen que tiene. Con lo cual, hacer un viaje de más de 300 kilómetros sin repostar es una entelequia. Claro, lo que pasa es que ahí, fíjese, yo lo discuto mucho por redes sociales con muchas personas muy partidarias del coche eléctrico y con muy poco sentido crítico sobre el mismo. Sí. Porque claro, el coche eléctrico, para moverte por entornos urbanos, en desplazamientos cotidianos de tu casa al trabajo, 30, 40, 50 kilómetros, con relativa facilidad de carga, tanto en ciudad como si vives en una casa con garaje, ya sea casa unifamiliar o garaje comunitario, evidentemente, para ese tipo de movilidad, claro que el coche eléctrico tiene su utilidad y es maravilloso, por supuesto. El problema es cuando tú quieres un coche que te sirva para diario, pero también para hacer viajes de verano, o de puentes, o de Semana Santa, o de Navidad, de viajes largos, porque ahí el coche eléctrico empieza a fallar. En verano, porque con las altas temperaturas, por ejemplo, nunca puedes cargar a alta potencia porque la batería se recalienta y el sistema, por seguridad, te baja la potencia, con lo cual más tiempo tienes que estar cargando. En invierno, porque está estudiado, si no es así usted me corrige, en invierno está estudiado que con el frío las baterías tardan más en cargar y la autonomía también se ve afectada, hasta un 11% en algunos fabricantes. Eso es verdad. ¿Verdad? Es verdad. Bien, entonces, todos esos hándicaps que tiene el coche eléctrico, que muchos me lo niegan, pero frente a eso, tú un coche diésel
te metes a repostar en 3-4 minutos, Sí. 2 minutos, 3 minutos para pagar en caja si no hay cola, y en 6-7 minutos totales estás fuera Sí. y tienes 1.200 kilómetros. Y ante eso me dice mucha gente, ya, pero es que yo aprovecho mientras el coche carga para ir al cuarto de baño, para tomar un café o para comer. Y entonces les digo, claro, pero es que entonces eso te obliga a que solamente puedes ir al baño, puedes tomar un café o puedes comer cuando vas a cargar el coche, porque si no vas a parar 2 veces en un viaje largo, para tus necesidades biológicas, por así decir, y para las necesidades del coche, a no ser que te sincronices con el propio coche, con lo cual es una estafa, ¿no? A ver, ese argumento de que yo aprovecho, también puedes aprovechar cuando cargas gasolina o gasóleo para ir al baño en la gasolinera o comprarte una botella de agua, evidentemente. O sea, no quiere decir que los... O un inciso, o cuando tienes 1.200 kilómetros de autonomía en un viaje largo, no necesitas parar más que cuando tienes necesidades biológicas, cuando quieres comer, cuando quieres ir al baño, cuando quieres tomar un café. El resto del tiempo sigues, o puedes parar en sitios en viajes largos, que a mí me pasa mucho cuando hago viajes largos, yo puedo parar en sitios donde sé que se come bien, porque son viajes a los que he ido toda mi vida, pero que ahí no hay punto eléctrico para cargar. Evidentemente. Pero verás, hay un cálculo que es muy sencillo y que nadie puede rebatirlo. Según los datos de la propia Dirección General de Tráfico, en los puntos álgidos de desplazamiento, como puede ser el cambio de vacaciones de julio a agosto, 31 de julio, 1 de agosto, se producen en España unos 9.200.000 desplazamientos en coche. De esos, no sería una locura pensar, yo creo que incluso es una cifra bastante baja, que 300.000 fueran de Madrid a Alicante, porque es la playa de Madrid y Alicante y todos los alrededores es donde veranea muchísima gente. Vamos a poner 300.000 entre ida y vuelta, unos que vuelven y otros que van. Son como 450 kilómetros, hay que recargar entre medias. Bueno, te pongo 2 cargadores por kilómetro, que ya son cargadores, que no los hay. Vamos a poner que ponemos 2 cargadores por kilómetro, 900 cargadores. Vamos a poner 1.000 cargadores. Todos de máxima potencia, de 150 kilovatios como mínimo, de los que pueden cargar una batería en media hora, porque los de 22 kilovatios tardan más. Pero vamos a poner que todos los ponemos 1.000. Media hora, es decir, cargan 48 coches por día. Vamos a poner 50 coches por día. Claro. A hacerlo. Vale. Eso significa que si hay 300.000 coches de ida y vuelta, uno que salga el viernes de vacaciones llega a Benidorm el jueves de la semana siguiente. Claro. Entonces, es que es imposible. Es que no puede darse el caso. Todo porque queremos hacer un aire más limpio. Vale, a las autoridades de la Unión Europea, si quieren poner puertas al campo y dicen que el aire en Europa sea más limpio, me parece muy bien, pero que vengan algún día a Madrid cuando llueve arena del desierto. O sea, es que, vale, como si el aire fuera solo propiedad nuestra. Y si tú quieres de verdad bajar las emisiones, lo que tienes que hacer, en principio, es hacer medidas para quitar de la circulación a los coches con más de 10 años, que contaminan mucho más que los nuevos. Entonces, las ayudas, y en España hay más de 15 millones de coches con más de 10 años circulando. Las ayudas que establezcan los gobiernos, y en concreto el gobierno español, que actualmente parece que no sabe ni una palabra de temas de automóviles, tendrían que ser para usted cambie su coche viejo por otro nuevo que contamina la 10ª parte y yo le pago por ese esfuerzo. No hacer un plan MOVES que solamente está restringido a coches totalmente eléctricos. Bueno, don Carlos, o simplemente hacer exenciones fiscales, porque es otro mantra que tenemos con el tema de las ayudas a la compra de coches, con independencia del tipo de tecnología de propulsión, es que en realidad no son ayudas, porque uno cuando compra un coche paga una media de en torno a 5.000, 6.000 euros en impuestos. Sí, claro.
Por tanto, evidentemente la carga fiscal, cualquier persona que vaya a un concesionario a pedir un presupuesto de cualquier automóvil que le interese, de cualquier tecnología, sí, lo puede ver perfectamente. Entonces, sí, en los de combustión, además de pagar el IVA, es que también está el impuesto de, lo diré, el impuesto de matriculación, que sí, va por una serie de tramos de CO2, entre sí, de 120 a 160, exacto, de 160 a 190 sí, y sí, más de 200, si no me falla la memoria, sí, que se paga o un 4,75 o un sí, 12 o un 14,75 sí, o un 19, creo sí, recordar que eran los tramos, ¿no? En sí, función de las emisiones de CO2. Con lo cual, claro, pero claro, yo que tengo un coche, por ejemplo, del año 2009, sí, que está perfectamente mantenido, que me pasa la prueba de emisiones de la ITV, que el sí, motor lo he descarbonizado ya una vez para tenerlo afinado, sí, por así decir, el coche va bien, claro, pero evidentemente no tiene los últimos sistemas anticontaminación de los coches más modernos, con lo claro. cual hay un déficit comparado con las últimas tecnologías. Entonces yo, para que yo pudiera dejar de usar mi coche, para incentivármelo, a lo mejor si hubiera incentivos fiscales, si hubiera descuentos fiscales, sería mucho más inteligente eso, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que han hecho en Portugal? Y por eso duplican las ventas de coches eléctricos respecto a España. La media de la Unión Europea está del orden de 24% de coches que se venden eléctricos, pero sobre todo se venden en el norte de Europa, en Noruega, Suecia, Finlandia, tal, pero que están más desarrollados en eso. En el sur, Italia, Francia, España, Grecia, las cifras están entre el 5 y el 7, menos Portugal. Portugal está más del 20 porque ha puesto incentivos fiscales y porque además ha impuesto el gobierno conservador portugués una primera medida, que es que en todas las estaciones de recarga puedes pagar con una sola aplicación. Claro, ese Claro. es otro hándicap del coche eléctrico, Claro. la infinidad de aplicaciones que tienes que tener Claro. para poder cargar en función del cargador en el que estás, Claro, ¿no? pero es que a quién no se le ha ocurrido desde el principio que los cargadores se pudieran pagar con tarjeta de crédito como pagas en una gasolinera. Sí. Tienes que tener la aplicación. Y además, el vincular la posibilidad de cargar o el Sí. acto de cargar el coche a la aplicación del móvil implica que tengas cobertura de telefonía móvil, porque si no tampoco Además, puedes, ¿no? tampoco. Claro. Y además tener una red que es que para ir con tranquilidad en un viaje con coche eléctrico necesitas tener media docena de aplicaciones el teléfono Claro. para pagar en un sitio o en otro. Es una locura que a mucha gente le echa para atrás, claro. ¿Y qué pasa si en un viaje largo te quedas sin batería en el móvil y tienes que cargar? Ese es un problema. Claro, Ese es un porque problema. no se puede pagar directamente con la tarjeta de crédito. No, no, no. O con efectivo, que yo Ahora, aún veo a gente gente pagando el pagando con combustible en efectivo. Pues sí, a ver, hay métodos, porque los vemos en los supermercados, que metes el dinero en una máquina y te devuelve la vuelta en otro. Pero a lo mejor sería más complicado. Pero poner un datáfono en cada poste es elemental, pues no lo hay. Pues viendo todos estos hándicaps que tiene el coche eléctrico, que insisto, esto no es una cuestión de demonizarlo, es una cuestión de poner un tipo de máquina Sí. en el rango de uso para el cual es útil, porque eso es lo eficiente y eso es lo técnicamente correcto. No toda máquina vale para todo, como todo el mundo puede comprender. Sin embargo, con el coche eléctrico se pretende que valga para todo. Entonces, yo me pregunto, si el coche eléctrico en verdad es tan maravilloso, Sí. entiéndase la ironía, Sí. ¿por qué tienen que imponerlo? Porque yo entiendo, por ejemplo, cuando salió el iPhone, era un teléfono que objetivamente mejoraba los teléfonos simples anteriores Sí. y nadie tuvo que obligar a que la gente lo comprara. Es decir, cuando una tecnología es objetivamente mejor que la que pretende sustituir, se sustituye sola, no hace falta imponerlo. Entonces, ¿por qué lo imponen? En el mundo del automóvil lo hemos visto claramente a finales del siglo XVIII, en los últimos años de los 1800, cuando nació un coche con motor de combustión, inmediatamente se cambió y murieron los coches de tracción animal, porque era mucho más fácil tener un coche que le echabas gasolina y andaba, que tener una cuadra con caballos y con... evidentemente ahí el público ve que hay una ventaja y se apunta, pero es que aquí con el coche eléctrico la gente no ve ventajas, solamente ve inconvenientes, salvo que vemos
vemos que están siendo muy partidarios de los coches eléctricos los directivos, sobre todo los directivos de las empresas. Claro, siempre les digo lo mismo. Claro, para ti es muy fácil porque cuando llegas a tu despacho, seguro que en tu garaje, en el garaje de la empresa, tienes un punto de recarga. Y mientras te estás trabajando, estás recargando el coche. Claro. Pero el resto de los empleados no. Claro. Pero ha hecho usted alusión a la aparición de los primeros coches con motor de explosión y cómo sustituyeron a los carros tirados por caballos o al caballo como medio de transporte fundamental. Yo, lógicamente por edad, bueno, y creo que usted tampoco, lógicamente, evidentemente, no vivimos esa época, pero yo me intento poner en aquellos años, cuando empezaron los primeros coches o los primeros carros de caballos con un motor de explosión acoplado, que eso fue más bien el comienzo del automóvil, y yo creo que al principio habría mucha gente que no querría o que no quería usar un automóvil, entre comillas, de la época, porque pongámonos en lo que pasaba en aquella época. Gasolineras había muy pocas. Muy pocas, sí. Mientras que un caballo puede comer hierba en cualquier lado. En cualquier sitio. ¿Vale? Bien. Carreteras habría también muy pocas y en muy mal estado, mientras que un caballo es capaz de ir campo a través. Y los caminos en aquella época eran peores. Con lo cual, hasta que, entiendo yo, no sé en cuánto tiempo llevaría, pero yo entiendo que, por lógica, hasta que no empezó a haber una red de gasolineras que te garantizase el suministro a lo largo de todo el territorio por el que te mueves, en primer lugar. En segundo lugar, hasta que no hubo una red de carreteras y hasta que no se alcanzó cierta fiabilidad mecánica, que también hay que recordarlo, yo entiendo que habría un tiempo de los primeros 20, 25 años donde muchísima gente no querría un coche de explosión o un carro con motor, porque diría, oiga, es que no me satisface mis necesidades. Y ahora con el coche eléctrico yo veo un paralelismo igual. Sí, y sobre todo un coche eléctrico, como hemos hablado, para circular por las grandes ciudades, si tienes un punto de recarga es útil, entras por todos los sitios y también dicen, bueno, con esto se puede aparcar en el centro. Bueno, suponiendo que encuentres un aparcamiento en el centro, que eso es mucho más difícil. Y se puede aparcar en el centro porque los políticos así lo han dicho. Porque en el año 2004, por ejemplo, en Madrid no había parquímetros. Se pusieron en julio de 2004, para ser exactos. En efecto. En aquella época uno podía ir a Madrid y aparcar donde necesitase. Claro. Y si trabajaba lejos de Madrid, hablo de Madrid porque es nuestra ciudad, pero a raíz de que se pusieran los parquímetros en Madrid se fue extendiendo esa maldad por toda España, ¿de acuerdo? Pero claro, es que eso es otra de las derivadas de toda esta política restrictiva del uso del automóvil, el cercenar la libertad de movimiento de la gente y el imposibilitar que la gente vaya en coche a trabajar donde lo necesite. Claro. ¿No? Y entonces, llevado a este punto, en el mundo rural es muy difícil que entre el coche eléctrico, primero porque no lo necesitas tanto, segundo porque no hay puntos de recarga, si ya no los hay en las grandes ciudades, imagínate en un pueblo pequeño, y para que anden de pueblo a pueblo no necesitas un coche eléctrico. Entonces, eso, en lugar de haber promovido que se cambien los coches más antiguos por coches más modernos, sabiendo que en el mundo rural no los van a cambiar, los eléctricos, pues ¿qué pasa? Que el coche del mundo rural no contamina como el coche de Madrid y el aire no es común. Pues sí, pero no sé. Y respecto a la contaminación también habría que hablar de cómo los coches diésel y gasolina han reducido espectacularmente sus emisiones en los últimos años por el avance técnico, ¿no? El AdBlue, por ejemplo, aunque tiene algunos problemas de cristalización con los inyectores, pero y hay que echarle un aditivo al aditivo para que no cristalice, no obstruya los inyectores ni los conductos por la creación de cristales, que es un defecto, es cierto, que tiene el AdBlue, por ser honestos y reconocerlo todo, pero con el AdBlue y con otros dispositivos en los diésel se ha rebajado muchísimo las partículas que emiten esos motores, ¿no? Con respecto a coches mucho más antiguos que no tienen esos sistemas. Pues se ha rebajado en un 90%. De lo que contaminaba un coche de hace 12 años a lo que contamina uno de ahora, es un 10%. Esa es la proporción. Pero es que además, luego otro punto que usted ha sacado sobre la mesa es el plan de las ayudas. Claro, además de estar restringida solo a los coches eléctricos, en la actualidad el plan MOVES
puesto en marcha por el gobierno, que luego lo intentó meter en el decreto ómnibus y se lo tiraron para atrás, con lo cual hubo otro frenazo en las ventas. Pero ahora, como tiene una dotación únicamente de 400 millones, en este momento está agotado en 9 comunidades autónomas. En Andalucía, en Madrid, en Galicia, en Aragón, en el País Vasco, en Cantabria. No hay fondos MOVES. Y cuando tú puedes acceder a uno, además, esta administración actual está tardando más de 18 meses en pagarlo, hasta el punto de que hay marcas de automóviles que te adelantan el MOVES y te lo financian para que tú puedas responder de esos 7.000 euros en el caso que achatarres el coche, claro. Y supongo que eso le incrementará los costes financieros a las automovilísticas o a los concesionarios que hagan eso, que por cierto, los concesionarios están en una situación límite con todas estas prohibiciones. Claro. 157.000 personas, creo recordar, que trabajan en los concesionarios y talleres en España, y se está poniendo en riesgo su continuidad y el trabajo de 157.000 familias por esta maldita aplicación ideológica que tanto daño está causando, ¿no? Sí, además, otro de los problemas que están teniendo los concesionarios y en general los talleres es que el coche eléctrico necesita, teóricamente, tiene una ventaja y un inconveniente respecto a las reparaciones. Necesita menos reparaciones, porque el motor eléctrico es mucho más simple que un motor de combustión. Y la caja de cambios, como hemos visto, todos los elementos son mucho más primarios y se estropean menos, pero a cambio de eso todos sabemos que las baterías después de 8 años se han muerto y hay que cambiarlas, y el coste de las baterías en un coche eléctrico es suficientemente alto como para ser mayor que el coste marginal del coche, con lo cual tiene que ir a la chatarra. Y ese es otro tema, cuando vaya a la chatarra, por no hablar a chatarrar las baterías y los problemas de contaminación que pueden generar. Sí, el otro día veía por Twitter a un periodista, no recuerdo ahora el nombre, que decía que se congratulaba porque por fin ya se había puesto en marcha una planta de tratamiento de baterías. Y yo, ahora, cuando ya llevamos 4 o 5 años incrementando las ventas de coches, cuando ya ha habido coches que por siniestros, por ejemplo, no pueden seguir circulando y por tanto sus baterías habría que haberlas tratado hace ya 5 años y se pone ahora en marcha, que por cierto, la reparabilidad de un coche eléctrico comparado con uno de combustión, tengo entendido que es mucho más complicada, incluso que en determinados golpes o siniestros, si ese golpe se tuviera con un coche de combustión es reparable, mientras que ese mismo golpe con uno eléctrico o híbrido enchufable, el coche hay que mandarlo al desguace. Porque no es reparable. Sí, y además en caso de siniestro hay el problema de ayudar a las víctimas. En un coche de combustión entran si te has quedado atrapado, alguien en el golpe se ha quedado atrapado entre los hierros, entran los bomberos con sierras, cortan, con cizallas, cortan y sacan a la víctima. En un eléctrico no, se pueden quedar electrocutados al bajar hasta las baterías. Claro, no se puede cortar el suelo si lo necesitan. No. En un coche de combustión, entiendo que con no cortar el depósito ni los conductos de combustible hacia el motor, el resto del chasis es cortable, ¿no? Es cortable. Pero la batería es que va ensamblada en el suelo del vehículo. Y aún así, si es que tienes que cortar, lo que cae al suelo es gasolina y si no hay chispa, no hay combustión. Por no hablar de que el gasóleo no arde con tanta facilidad como la gasolina. Pero en cambio, los protocolos para un coche eléctrico es que no entres con una sierra eléctrica o con una cizalla eléctrica en las baterías porque te electrocutan. Y porque además en cuanto le entre aire a una celda, eso prende fuego. Fuego. Y no hay quien lo apague. Eso es. No hay quien lo apague porque no se apaga con agua, no se apaga, prácticamente hay que dejarlo que se consuma. Sí, hace poco leía que el Cuerpo de Bomberos de los Estados Unidos, creo recordar, decía que se necesitaban, lo decía en galones y tampoco recuerdo la cifra exacta de galones, pero eran miles y miles de litros de agua para poder apagar un coche eléctrico que, por cierto, una vez apagado, entre comillas, puede volver a arder pasado unas horas. Sí. Por cierto. Hay que desguazarlo y quitarle todas las piezas, no se puede almacenar así.
Entonces, ahora todo este absurdo, pues todo esto es absurdo. Tú has hablado antes, usted ha hablado antes del tema también de los componentes, porque estamos hablando de los fabricantes, pero la industria de componentes, que en España es especialmente importante, con grandes multinacionales como Gestamp, como Antolin, que exportan además, pues prácticamente la última cifra de exportación ha sido el 89% de lo que fabrican lo exportan, porque son empresas muy importantes. Pues los datos del primer semestre de uno de los fuertes, que es la burgalesa Antolin, pues facturó 1.950 millones de euros menos que en el primer semestre del año pasado, que significa un 9,5% de su facturación. O sea, ha perdido un 10% de su volumen de negocio solo en el primer semestre. Claro, esto no se puede mantener durante mucho tiempo, claro. Claro. Luego la gente se va a la calle. Claro. Entonces, o sea, que se podría decir que los sueños eléctricos de los burócratas se pagan con el empleo de los currantes, ¿no? Sí, los datos salieron antes de ayer, los datos que nos hacen, en fin, son de España, pero también extrapolables a Europa. En los primeros 8 meses, en España se han producido 1.478.000 coches, lo que significa un descenso del 7% respecto a los 8 primeros meses del año pasado, y las exportaciones han caído un 10% y son 1.270.000. O sea, hay que darse cuenta de la importancia de la exportación de automóviles para España y para equilibrar nuestra balanza de pagos. Y se está quebrando. Y en su opinión, don Carlos, ¿no serán quizás un poco obtusos los que quieren generalizar el coche eléctrico? ¿No serán un poco obtusos al imponerlo de esta forma salvaje, en contra de las necesidades de movilidad de los conductores, en contra del sistema económico, en contra del mantenimiento del empleo? Todo eso, entiendo yo, que genera muchísimo rechazo en muchas capas sociales, ¿no? Y por tanto estás haciendo antipático, por decirlo muy delicadamente, el producto que pretendes que la gente compre, ¿no? ¿No sería mucho más eficaz también, incluso para conseguir el objetivo, dar libertad y no perseguir ni la compra ni el uso de los coches de combustión? Pues sí, nadie tiene una respuesta a esa pregunta, salvo que el coche eléctrico está favoreciendo mucho a todos los fabricantes chinos. Las empresas chinas tienen en casi todos los casos una mayoría de capital del gobierno chino, y a lo mejor hay que preguntarse por qué el gobierno chino lleva muchos años comprando deuda de los países europeos, y a lo mejor ahora está imponiendo su prioridad como acreedor, ¿no? Porque si no, nadie entiende esto. Sí, además quiero recordar que con motivo de la última campaña electoral al Parlamento Europeo, sí, el Partido Popular Europeo sacó como uno de los puntos de su programa electoral la reversión de la prohibición de los coches de combustión en 2035, sí, lo dijo ahora me sale el nombre del presidente del Grupo Popular Europeo, y hasta ahora la señora von der Leyen, de hecho hubo una reunión con la patronal, con ACEA, con la patronal europea de constructores en Bruselas hace una semana o dos, y ahí la señora von der Leyen salió diciendo que de revertir la prohibición de 2035, que nada de nada, con lo cual, no sé, ¿qué pasa? ¿El Partido Popular Europeo no cumple sus compromisos frente a los votantes? Pues a lo mejor es que la señora von der Leyen simplemente es una mandada por los presidentes de los gobiernos de la Unión Europea, y son algunos presidentes que, igual viendo la deuda pública y las presiones que tienen desde China, no le dejan. Pero todos los fabricantes europeos están, como usted ha expuesto al comienzo de este reportaje, con diferentes noticias de distintos medios de comunicación, está al borde de un colapso. Y eso, además, tiene un reflejo inmediato en las cotizaciones de los valores de las acciones. El hundimiento de empresas tan fuertes que parecían intocables como Porsche está bajando ha bajado en los últimos 2 años más de un 50% su cotización. Renault
está recuperándose ahora, pero estaba en 50 el valor de la acción y ahora anda por 34, 35, o sea, una caída del 30%. Stellantis también, por los suelos. Volkswagen se mantiene pero con caídas fuertes, y se mantienen, las caídas no son más fuertes porque, como usted ha puesto de manifiesto, hay un abaratamiento de costes a costa de puestos de trabajo y que paguen la seguridad social de cada país. Luego, por tanto, por todo lo que llevamos visto, yo creo que se ha ideologizado el tema del coche eléctrico y se está evitando un debate objetivo, riguroso y técnico sobre la viabilidad del coche eléctrico y sobre su usabilidad y todo por imponer esa tecnología. Yo tengo esa percepción, ¿usted también? Sí, es eso. Y hablas con los directivos que te aconsejan el coche eléctrico, porque son instrucciones desde la multinacional, pero luego cuando hablas con ellos en petit comité, como amigos, pues la ven muchísimas dificultades. Por no decir además, incluso que es que en el punto de en el apartado de los puntos de recarga, sabemos que casi un 25% de los puntos de recarga están inactivos porque todavía no tienen los derechos, porque como es una transferencia hecha a las comunidades autónomas, es un martirio desde que tú quieres poner un punto de recarga público hasta que de verdad hay un enchufe, un coche que se enchufa y puedes cobrar por ello, pasan más de 2 años. Eso incentiva mucho la inversión, sí. Sí, claro. Bueno, por no hablar de que ahora mismo Red Eléctrica está rechazando, o ha llegado a rechazar ya, el 85% de peticiones de conexión de la industria a la red eléctrica porque no hay capacidad de transporte de electricidad, porque no se ha invertido lo necesario en redes de alta tensión, en transformadores de alta a baja, y porque no se ha duplicado la estructura de transporte de electricidad, no tanto la de producción, que estamos viendo que con la instalación masiva de paneles fotovoltaicos, por cierto, en terrenos de cultivo, que se lo digan a los agricultores de Jaén, como les están arrancando sus olivos contra su voluntad para poner placas eléctricas. Sí, es verdad que se ha aumentado la capacidad de producción en España con la fotovoltaica, de esa forma pseudo-mafiosa, pero no tenemos red de transporte de electricidad. Entonces, ¿a qué viene? Yo me pregunto, si en España tenemos del orden, usted seguro que sabe mejor el dato que yo, si tenemos del orden de 24 o 28 millones de coches circulando de combustión, si todos ellos fueran eléctricos, ¿tendríamos electricidad, producción de electricidad para cargarlos y red de transporte y puntos de carga para alimentarlos? Sin duda no. Y además podríamos tenerlos, si se hace un esfuerzo económico importante, en las vías principales. Las 6 carreteras nacionales, ¿vale? Porque tienen una circulación suficiente que podría rentabilizar la inversión. Pero en una carretera comarcal es imposible llevar una potencia de 400 kilovatios para que se recargue de vez en cuando algún coche. No, económicamente no es viable. Nadie va a ponerse a hacer esa inversión. ¿Qué debería hacer el gobierno de Pedro Sánchez si realmente le preocupase la industria del automóvil? ¿Y qué no está haciendo? Bueno, primero hay un directivo que en este momento ya se ha mudado de España, pero era un francés, director general de Renault, que se llama Sébastien Guigues, que estaba en ANFAC, que es la Asociación de Fabricantes, que me comentó un día una frase que es bárbara, que es el gobierno nos oye pero no nos escucha. Se reúnen continuamente con ellos, los fabricantes les ponen planes que deben hacer y este gobierno no hace nunca nada. Deberían, como usted ha dicho, poner incentivos fiscales a la compra de coches nuevos, sin hacer distingo de tecnologías, porque podría ser, y estamos muy cerca a lo mejor de conseguirlo, que un coche con motor de explosión
con un biocombustible tenga contaminación cero. En términos de CO2. Claro, en términos de CO2. Claro. Claro, pero eso, permítame el inciso, don Carlos, porque es que eso es comprarle la mercancía averiada, en mi opinión al menos, a los del cambio climático. Claro. Porque aquí hay que recordar que el 95% del CO2 que llega a la atmósfera lo emite el propio planeta en procesos naturales como los volcanes o como la actividad microbiana del suelo. Sí. Solamente el 5% del CO2 que llega a la atmósfera es producido por el hombre. Y dentro de ese 5% total, lo producido por el automóvil, en Europa, por ejemplo, según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, las emisiones de los coches son el 13% del total, y el 56% son los edificios. Y nadie está hablando de prohibir edificios, ¿no? No, a ver, no, evidentemente, y además hay un dato. Primero que hay que medir para ver de verdad la contaminación de los coches, como se está poniendo ahora en la industria, de la cuna al cementerio. Desde que tú pones el coche a empezar a fabricar y hasta que muere. Pero, entonces, y toda la cadena de componentes y de proveedores, absolutamente. Claro, y entonces parece que nos olvidamos de todo lo que contaminan en tierras raras, en excavaciones y tal, para sacar materiales para hacer las baterías. Sí, porque esto de que haya grandísimas excavadoras y camiones con motores diésel removiendo toneladas de tierra para de cada tonelada de tierra que remueven obtener apenas 1000 kilos útiles de un mineral raro, por otra parte, que se necesita para los motores, esto igual no es muy eco-friendly, ¿no? No, parece que no. Entonces, no se hacen bien las cuentas si solamente vemos lo que sale por el tubo de escape, porque antes has contaminado muchísimo y a posteriori, cuando llega al cementerio, la batería sigue contaminando y hay que someter a unos procesos no limpios para regenerarlo. O sea que ese es un problema. Otro tema que se debería abordar es, por ejemplo, un plan de ayudas, además de beneficios fiscales, un plan de ayudas eficaz que no haya que esperar tanto y que eso desanima a cualquiera. En tiempos yo creo que cuando se pusieron con José María Aznar los primeros planes Prever, que se llamaban, de ayuda a la compra de coches nuevos, el descuento era en el mismo concesionario. Porque se descontaba del impuesto de matriculación, creo, claro, ellos mismos, los concesionarios, luego iban a la autoridad de su comunidad y se pagaba en semanas. Era 100.000 o 200.000 pesetas, ¿no? Antes del euro, lo que se descontaba. Sí, luego fueron cantidades más importantes. Pero tú llegabas al concesionario, comprabas un coche y decían, primero las ayudas eran la mitad de la administración y el fabricante tenía que poner otro tanto, y si eran 1.000 euros o 2.000 euros, en total eran 4.000, y te la rebajaban porque los 2.000 venían de una marca y los otros 2.000 venían de la comunidad autónoma que la gestionaba el propio concesionario. Ahora tienes tú que hacer la gestión a título particular y cuando te lo paguen va a tu IRPF. Encima. Con lo cual, que esas ayudas hay que tributarlas. Hay que tributarlas. Y si te salta el escalón del IRPF, a lo mejor te ha salido caro el tener las ayudas. Claro, porque son 7.000 euros tributables. Claro, naturalmente. Claro, si tú estás justo al límite de pasar al siguiente tramo del IRPF en razón de tus ingresos habituales, pues, ese año te cascan los 7.000 del coche eléctrico y a lo mejor tributas al 28 en lugar al 23. Con lo cual te ha salido caro. Está muy bien. Claro. Otra cosa que estamos asistiendo, que Francia, por ejemplo, la Asamblea Nacional de Francia votó hace unos meses derogar las zonas de bajas emisiones porque era contrario a la movilidad de las personas menos pudientes económicamente. Totalmente. ¿Cómo valora usted esto de las zonas de bajas emisiones o que se prohíba circular a conductores de coches que no tienen etiqueta medioambiental? Porque yo entiendo, tú compras un coche, pagaste los impuestos, el coche pasa a la ITV, por tanto, y ese coche que ha pagado impuestos, que pasa a la ITV, luego resulta que no te dejan circular por él o que no te dejan entrar a la ciudad con él si no tiene etiqueta medioambiental. Pues, a ver, hablando de lo que hemos comentado hace unos minutos,
pareciera que es que se está diseñando un mundo donde todo el mundo tenga que ir en transporte público y solo los millonarios y los más pudientes puedan utilizar la comodidad del coche y evitarse ahora los atascos. Entonces, si tú eres millonario y no te importa el coste del dinero, dices, todos estos que están con el coche que me están intentando llegar, que se vayan fuera, que hay que pagar más, pues pago más, pero quiero transporte. Entonces, eso es un atentado a la libertad más básica del individuo, que es la movilidad. Le estás impidiendo moverse a un individuo solo porque no tiene recursos económicos suficientes para comprarse un coche nuevo. Claro. Eso muy Fendi no parece, ¿no? No. Ni muy respetuoso ni siquiera con la Constitución, porque, Omar, por favor, ¿te acuerdas que comentamos esos artículos de la Constitución que teníamos ahí puestos? Ponlos uno de ellos, o el 19 o el 139, el que tengas más fácil. Ponlo por favor a pantalla completa para poderlo leer y quita si eres tan amable. Eso es. El artículo 19 dice: los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Y si lo tienes, Omar, pon por favor el 139, que lo teníamos también por ahí. El 139.2 dice: ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. Entonces, la Constitución te lo está diciendo muy claro. Los españoles tienen derecho a circular, artículo 19, y el 139 te dice: ninguna autoridad podrá tomar medidas que directa o indirectamente atenten contra la libertad de circulación. Pero ¿a alguien le sorprende a estas alturas que el gobierno no cumpla la Constitución? Entonces, pues, un dato más de esto. Y la verdad es que esta situación que se puede dar en un breve espacio de tiempo pondrá contra las cuerdas a miles y miles de familias que no tienen poder adquisitivo para comprarse un coche nuevo. Y la prueba de que no tienen poder adquisitivo para comprarse un coche nuevo es que el mercado de segunda mano, o sea, los que se compran un coche de segunda mano, en la mayoría de los casos es porque no tienen poder adquisitivo suficiente para comprárselo nuevo, porque a todo el mundo le gusta estrenar su coche. El mercado de segunda mano en España en estos momentos se venden 2,1 coches de segunda mano por cada coche nuevo que se vende. O sea, se venden más del doble de coches de segunda mano. Y el 51% de los coches de segunda mano que se venden tienen más de 10 años. Porque son los más baratos. Cuanto más viejo es el coche, menos cuesta. ¿Y qué es lo que estás consiguiendo también? Que con el plan MOVES que ha diseñado este gobierno, los coches más baratos de segunda mano hayan subido. Porque si tú tienes un coche con más de 10 años y te dan en el MOVES 7.000 euros, no lo vendes por menos de 7.000, lo achatarras para comprarte otro. Claro. Entonces, y además, yo también quería pedirle su valoración de esta criminalización que se hace de los coches por el mero hecho de que hayan entrado en años. Sí. Porque antiguamente había otra concepción de reparar las cosas y de mantenerlas. Sí. De hecho, yo me acuerdo, hablo de muchísimos años ya, por desgracia, pero yo me acuerdo, por ejemplo, mi abuelo, que tuvo un Chrysler 180 automático, es un coche que estuvo en nuestra casa 20 años. Sí. Y en perfectas condiciones, hasta que ya lo mandamos al desguace porque, bueno, ya era demasiado viejo, ¿no? Mi madre tuvo un Audi 100 comprado en el año 89 que lo tuvo hasta el año 2016, perfectamente mantenido. Mi padre tuvo un Renault 11 que lo compró en el año 83 y hasta el año 95, bueno, fueron 12 años. Yo mismo tengo ahora un coche que lo he comprado en el año 2009 y estamos en 2025, ahora en diciembre va a hacer 16 años. Entonces, con las casas, por ejemplo, no se hace esa tontería, decirnos que esta casa ya tiene 20 años, hay que tirarla y hacer otra. No, mire usted, el coche, mientras se vaya manteniendo, mientras esté bien mantenido, ¿qué problema hay en usarlo? Porque luego, claro, algunos te dicen, no, es que hay un déficit de seguridad. A ver, mi coche del 2009, que no ha tenido ningún impacto estructural, me sigue dando las mismas 5 estrellas Euro NCAP que tenía cuando lo compré de nuevo. Otra cosa es que no tenga muchos sistemas de seguridad nuevos que mi coche no equipa en razón de su antigüedad. Pero mi coche me sigue dando la misma protección. Absolutamente.
claro. Entonces, ¿es sostenible esto, tanto que nos preocupamos por el medio ambiente, es sostenible esto de mandar al desguace coches que tienen vida útil por delante, pero por razones políticas se deja de usarlo? ¿Se deja de usar? Es un atentado contra la propiedad del individuo, que le obligas a prescindir de un coche que tiene un uso suficiente y, sobre todo, además, todos esos hadas y tal, para ir en una circulación por Madrid y por el centro de Madrid, no se utilizan. No hay cambio de carril, no hay control de velocidad, no tiene que haber un montón de cosas que son útiles para viajes, pero no tiene razón de ser de prohibir la entrada justo en el centro de las ciudades. Porque si todos nos fijamos, ya que estamos en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid tiene unos controles hechos para saber la contaminación que hay en las ciudades. Entonces, hemos pasado ahora el verano prácticamente sin lluvia, con calor, circulando todos los coches por Madrid normalmente, y no se han encendido las alarmas. Las alarmas se encienden en invierno y a partir de las 8 de la tarde, cuando la gente deja el coche, entra a su casa y pone la calefacción. Don Carlos, acuérdese usted que cuando el temporal de Filomena saltó el protocolo anticontaminación, sí, con Madrid sepultado bajo la nieve, que los coches, lógicamente, no circulaban, saltó los indicadores de contaminación del aire. Porque es que son las calefacciones, que tenemos todavía unos cuantos miles de calefacciones en Madrid, todavía con carbón. Y de gasóleo. Y de gasóleo, casi todas. Bueno, que además, la mayoría. Tengo entendido, si no es así usted me corrige, tengo entendido que el gasóleo de calefacción es un combustible que está menos refinado que el de automoción. Muchísimo y por tanto al quemar es más sucio, y además las calderas de calefacción de los edificios no tienen los sistemas de depuración de humos de escape que sí tienen los coches. No, claro, y además dejan pozos y cada vez los depósitos no es como otros que es fácil de vaciar. Los depósitos son difíciles de vaciar y hay por debajo pues un fondo de alquitrán, que eso se mantiene, y además no tiene el mismo refinamiento que el de automoción. Lo mismo que tampoco lo tienen el gasóleo de los barcos. El fuelóleo, ¿no? El fuel claro, pesado de los barcos. Porque aquí hay una guerra contra el automóvil, pero tú vas muchas veces por Madrid y no ves nube de contaminación, pero sí por encima de Barajas. Contra los aviones no hay nada. No dé usted ideas. Claro, bueno. No dé usted ideas porque ya creo que se aprobó a instancias de Yolanda Díaz la prohibición de los vuelos de menos de 2 horas, ¿no? Sí, en España creo que se aprobó. Sí. Y por cierto, eso lo que provocó, sí, y eso lo que provocó fue un bonito comunicado de no recuerdo qué asociación relacionada con el mundo de la aviación, que alertaba de que prohibiendo ese tipo de vuelos estaba dificultando, por ejemplo, el desarrollo de nuevos aviones. Claro. Porque en muchas ocasiones los nuevos modelos de aviación que entran en funcionamiento se prueban primero en rutas cortas de 2 horas para comprobar la fiabilidad de los motores, etcétera, etcétera, hasta que luego se usan para rutas más largas, ¿no? Bueno, pero otro ejemplo que la ideología no es muy buena para la técnica. No, hombre, sobre todo la ideología cuando la dice alguien que no sabe nada. Claro, es que el grave problema en estos casos, si hablamos de transporte y de automoción, es que no hay ningún especialista y todas las valoraciones que vemos que hace el gobierno son lugares comunes que no llevan a ningún sitio. Y clichés ideológicos. Absolutamente. Pues hablando, vamos a volver a los datos, porque le voy a pedir a nuestro compañero Omar, por favor, pon el cuadro de los impuestos a los conductores, que lo teníamos fuera de la escaleta del guión, que se me había pasado a mí. Ahí lo tenemos. Sí. Porque claro, el día sin coches que hemos vivido hace 3 jornadas, el 22 de septiembre, claro, día sin coches también quieren un día sin 41.075 millones de euros en impuestos, don Carlos, porque la factura fiscal que pagan los conductores es exorbitada, porque a lo largo de la vida útil de un vehículo, un conductor llega a satisfacer entre impuestos y tasas nada menos que 15 figuras tributarias, amén de las multas de la DGT, que según lo que declara el gobierno recaudar son 505 millones de euros, pero luego lo voy a pedir a nuestro invitado que nos explique la trampa de eso, porque hay trampa. Pero al margen de eso, claro, es que el IVA de talleres y recambios son 5.600 millones. Cuando uno lleva el coche al taller
para que le hagan una revisión o para que le arreglen una avería que tiene, hay IVA de talleres y recambios. Eso te encarece reparar tu coche o revisarlo, 5.600 millones. Cuando te compras un coche, IVA de vehículos nuevos, nada menos que 5.300 millones. El impuesto de matriculación de los vehículos nuevos, 662. El IVA del combustible, 8.700 millones. El impuesto especial de hidrocarburos, 13.000 millones. El impuesto de circulación municipal, 3.000 millones de euros, a pesar de que ya hay 150 ciudades con las zonas de bajas emisiones que las han puesto o las tienen que poner en marcha. Los ayuntamientos con zonas de bajas emisiones te siguen cobrando igual el impuesto de circulación. Es muy curioso. O sea, te cobran un impuesto por tener un coche con el que luego no puedes circular. Tiene mucha lógica. 41.000 millones de euros en impuestos. ¿A eso no quieren renunciar, don Carlos? No, y además luego dicen que los 8.000 millones que costaría poner en buen estado las carreteras, que no, perdóname, 14.000 es el déficit que ya dice la Asociación Española de la Carretera. Ojalá fueran 8.000, 14.000. Ellos dicen, la Asociación Española de la Carretera, que es más rigurosa, pone 14. Ellos dicen 8. El gobierno no el lo gobierno había dicen 8 y pico. Pero claro, ¿y de dónde salen? Pues mire, de los 41.000 que recauda cada año. Y esos 8 o 14.000 que invertiría, si están bien hechos, duraría muchos años. No me diga entonces que no hacen falta los peajes. Pues que naturalmente yo creo que no hacen falta los peajes, porque además en el tema de los peajes el cálculo es que poner los puentes para controlar los peajes y quién ha pasado y quién no ha pasado vale más que lo que pueden recaudar por peajes en 2 años. Es decir, las cámaras que le lían las matrículas para cobrarte, poner esa red de cámaras que te cobren, vale más que lo que se recauda en 2 años. Porque tienes que poner cámaras cada cierto tiempo, porque si tú sales y vas a Burgos, no te pueden cobrar lo mismo por el uso de la carretera que si vas a La Cabrera. Entiendo que se refiere al sistema de peajes que te tarifique en función de la distancia recorrida. Claro, lógicamente. Claro, pero yo había leído, en los mentideros de la Corte también lo había hablado, que lo que se está pensando también es poner una viñeta, que es otra pegatina al parabrisas y pagas una cuota fija de 100 pavos al año. Al estilo de lo que pasa en Suiza. Una cosa así. Bien, pero entonces lo que vas a provocar es que la gente utilice, en vez de la red principal, la red secundaria, mucho más insegura, donde habrá muchos más accidentes, donde no son son carreteras de doble dirección y el coste en accidentes, en vidas, en siniestros, es mucho mayor de lo que puedas recaudar por la tontería de los peajes. Pues ya por último, don Carlos, comentábamos el tema de las multas de la DGT, de esos 505 millones de euros en 2024 presuntamente recaudados, pero usted sabe de buena tinta que eso es un dato que tiene mucha amiga. Cuéntenos. Pues realmente cuando existía en España una cosa que se llamaba Presupuestos Generales del Estado, que ya prácticamente los hemos olvidado, había una partida en donde, dentro del Ministerio del Interior, ingresos por multas de tráfico. Y según todas las empresas especializadas en recursos de multas, como puede ser Devuelta, como puede ser Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo lo sabe, todos estos, Pyramid Consulting y tal, dicen que la cantidad es infinitamente mayor, y eso lo prueba un tema claro. Primero, la legalidad, por así decirlo, entre comillas, de las multas. Las multas son puestas con frecuencia, con tan poco criterio, que la misma Dirección General de Tráfico te rebaja el 50% si no la recurres. Eso quiere decir que ellos saben que si la recurriesen, perderían más del 50% de los recursos que se ponen. Por mal puestos, por defectos de forma, porque hacen mal su trabajo. Y entonces, viendo la cantidad de recursos, el tanto por ciento de gente que recurre y los recursos que tienen las empresas, llegan a la conclusión de que la cifra podría multiplicarse casi por 10. En su momento, en tiempos de Franco, había un sistema que era papel de pagos al Estado.
en los estancos te vendían unos boletos que si te habían puesto una multa de 50 pesetas, comprabas papel de tabaco por 50 pesetas y había un control porque ese fajo o ese taco iba a Hacienda y el estanco lo tenía que liquidar con un cierto beneficio por haber hecho la gestión, pero lo liquidaba. Ahora tú pagas una multa y nadie te da un recibo de que has pagado la multa. Ese dinero entra, entendemos, en alguna cuenta de la Dirección General de Tráfico, pero no aparece reflejado en ningún estatus de las multas más que en una mínima cantidad. ¿Dónde va? Yo cuando era pequeño se utilizaba el término de fondos de reptiles. A lo mejor de ahí sale dinero para cosas raras. Bueno, o a lo mejor sigue con esa práctica que había en la época del felipismo de los fondos reservados, ¿no? Por eso. O de que, bueno, en aquella época... Era fondos reptiles que eran fondos reservados. Claro, en aquella época sí. En aquella época además, que cuando se pagaban en efectivo las multas, sí, había sacas de dinero con el efectivo de las multas abonadas en metálico, ¿no? Absolutamente. Y aunque entren en una cuenta, es muy fácil pasarlo de una cuenta a efectivo o darle un camino diferente para financiar algo que a ti te interese. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Don Carlos de Miguel, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado, jefe de información de motor del diario La Razón. Le voy a emplazar, cuando su agenda se lo permita, para hacer otro especial Las Cosas del Comer sobre seguridad vial, porque es otra de las áreas que usted maneja perfectamente y ahí me gustaría someter a su consideración un montón de asuntos que son muy importantes de la seguridad vial, pero eso será cuando su agenda se lo permita y en futuras ocasiones. De momento, le agradezco muy sinceramente que haya estado con nosotros. El gusto ha sido mío, muchas gracias por esta invitación y estaré a su disposición cuando usted quiera. Gracias, don Carlos, gracias. Muy amable. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a poner punto final aquí a este programa dedicado al sector del automóvil, con nuestro homenaje, por cierto, para esos 2 millones de personas que directa, indirecta o asociadamente trabajan para este sector. Porque esto de atacar el sector del automóvil, cuando 2 millones de personas viven de él en España, nos parece sencillamente inaceptable. 12 millones de personas en Europa tienen trabajo también gracias a este sector. Y atacar los combustibles fósiles, pues desde aquí nuestro homenaje, por lo menos el mío, a las 200.000 personas que trabajan en las refinerías españolas, que si no me falla la memoria son 9 las refinerías que hay en España. Nuestro homenaje y nuestro reconocimiento a las 60.000 personas que trabajan en las más de 1.200 gasolineras que hay en España, porque esas personas tienen un modo de vida gracias a vender combustible, gracias a refinarlo, igual que los que trabajan en el sector del automóvil, pues tienen un modo de vida gracias a fabricar algo con lo que luego otras personas van a poder ir donde quieran, cuando quieran, aunque cada vez menos, evidentemente, porque, como muy bien ha explicado nuestro invitado, don Carlos de Miguel, pues evidentemente hay intereses políticos para que la gente se mueva cada vez menos en su coche particular. Por cierto, recuerdo que hace ya un tiempo el foro de Davos hizo la recomendación de que en el año 2050 había que reducir el 75% de los coches que hubiera en circulación comparado con los coches que hay en la actualidad. Es decir, pasar de 1.200 millones de coches circulando en el planeta a fecha de hoy a que apenas circulen 500 millones en todo el planeta. Y el foro de Davos argumentaba que eso era imprescindible para cumplir con los objetivos del clima de la cumbre de París. Por tanto, ya sabemos por dónde van los tiros. Los globalistas, los talibanes del medio ambiente, son los que a usted y a mí y a todos nos pretenden prohibir el uso del automóvil y además provocando la pérdida de riqueza, de puestos de trabajo para millones de personas en toda Europa y lo que es también, lo que equivale también esto a que perdamos uno de los sectores industriales clave de la economía europea como es el sector del automóvil. Así que desde aquí pues yo les emplazo a que sigan usando sus coches, a que se rebelen, a que defiendan su libertad de ir donde ustedes quieran con su automóvil, porque si cedemos en esto, pues ya sabe lo que pasa. Nos moveremos solo cuando nos abran el transporte público y para ir solo a los sitios donde haya transporte público, porque si no, no podremos ir. Así que está la cosa muy preocupante con el tema de la movilidad y del transporte en general. Esto ha sido Las Cosas del Comer. Gracias por su atención y volveremos tan pronto como nos sea posible.